Buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos a su espacio, el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Les saluda Armando Godoy, es un gusto que nos podamos contactar y por supuesto estar ya en transmisión en vivo. En este lunes 5 de julio de 2021 continuamos avanzando mes y por supuesto con varios temas. Esta noche queremos arrancar la semana y por supuesto este programa conversando de varios temas hacendarios y por supuesto algunos temas también que tienen que ver con temas de coyuntura nacional. Es por eso que se encuentra con nosotros el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a quien le damos la bienvenida. Ministro, buenas noches. Muy buenas noches, Armando. Muy buenas noches también a todos los televidentes que a esta hora de la noche, las 8 de la noche con 5 minutos, ya sintonizan el espacio de entrevistas de Noticiero El Salvador y con mucho gusto pues hablaremos de estos temas que siempre digo deben interesarnos a todos los salvadoreños porque son los fondos de todos. Por supuesto, y sobre todo cuando se hablan fondos que obviamente han sido mal utilizados, saqueados o por supuesto robados por gobiernos anteriores, que lastimosamente fondos que debieron ser para desarrollo del pueblo salvadoreño se quedaron en manos de un partido político. Estamos hablando del partido Arena y es que es por ello que la Fiscalía ha realizado este procedimiento por el caso de los fondos de Taiwán. Quiero que vean la siguiente nota sobre la actualización de este tema en voz del fiscal general. Vea. En un hecho histórico, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil continúan con el procedimiento de extinción de dominio en contra del partido Arena para recuperar el dinero proveniente de una donación de Taiwán para atender las afectaciones de los terremotos de 2001. Sin embargo, el dinero fue desviado para la campaña política de Tony Saca. Durante el viernes y sábado se estuvo concluyendo con todo el inventario que se había recabado durante la diligencia de registro con prevención de allanamiento y ese pues es un informe que tenemos que dárselo al juez de la causa, al juez especializado de extinción de dominio. El fiscal detalló que se incautaron 2 inmuebles, 17 vehículos y la deuda política, que según los valúos e informes del Tesoro Público equivalen aproximadamente a 3.9 millones de dólares. La idea es de que los bienes o fondos de valor equivalente que pertenezcan al partido político Arena sean entregados o más bien pasen para el Consejo Nacional de Administración de Bienes. El único objetivo de las autoridades es recuperar el dinero robado por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, ya que por muchos años saquearon el país para llenarse los bolsillos. Como una forma de recuperar los 10 millones de dólares que se utilizaron para la campaña política del año 2003 y 2004. Casi 20 años tuvieron que pasar para iniciar la recuperación del dinero robado a los salvadoreños, en medio de un hecho que causó luto y dolor a las familias. Este es solo el inicio de los procedimientos que las autoridades realizarán para que todo el que haya sustraído dinero del Estado lo devuelva. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Bueno, así la actualización de este tema y quizás conocer, y con esto quiero arrancar, ministro, su primera reacción de este proceso de embargo de bienes al partido Arena para recuperar los fondos que fueron robados de este donativo de Taiwán. Sí, Armando, definitivamente solo hay 2 términos que caben al escuchar esta historia. Uno es indignante lo que hicieron y 2 esperanzador, que por fin nuestro pueblo está recibiendo esos fondos que venían para los afectados de las colinas por el terremoto de 2001 y que fueron donados por la República de China, pues, que ahora conocemos como Taiwán, ¿no? Entonces, esos fondos debieron haberse entregado a las víctimas de los terremotos en el año 2001. Contrario a eso, fueron a parar de manera directa y hay trazabilidad bancaria porque fueron depositados en un banco en Costa Rica y después a través de la trazabilidad bancaria se verificó que fueron a parar a las cuentas bancarias del partido Arena. Definitivamente es un hecho que no se puede volver a repetir en la historia de nuestro país y el precedente que está marcando la Fiscalía General de la República, fíjate qué interesante, yo creo que estas eran de las cosas por las que la oposición se aferraba a decir que era ilegal la elección de estos funcionarios, porque ellos sabían que iban a actuar y que le iban a llevar justicia por fin a nuestro pueblo, que esos fondos debían regresar a sus verdaderos destinatarios, porque los destinatarios no era el partido Arena, como lo afirmaba
Francisco Flores. Los destinatarios eran las víctimas de los terremotos. Era un cheque por 15 millones alrededor. De esos 15 millones fueron a parar 10 millones a las cuentas del Partido Arena, que ha sido confesado incluso por funcionarios de ese mismo partido. Incluso hasta por el mismo hijo del expresidente. El mismo hijo del expresidente filmó varios videos en esos días que estaba muy en boga el tema. Filmó varios videos aceptando que él conocía por boca de su padre y por otros amigos, que esos fondos fueron a parar a las cuentas bancarias del Partido Arena, pero que solo se le había querido inculpar al expresidente Flores cuando habían muchísimos más vinculados. Entonces, si bien es cierto, hemos iniciado el proceso civil para recuperar los fondos, hay que recordar que el expresidente Flores murió en arresto domiciliar y no se pudo determinar pues, en totalidad el caso. Ahora hemos ido a buscar los fondos a través, como Estado me refiero, se han ido a buscar los fondos que realmente le pertenecen a los salvadoreños. Yo aplaudo la gestión de la Fiscalía General de la República, que ha sido valiente, que ha sido honesta y que ha sido apegada a sus principios, al principio de legalidad. Y si al final el juez llegara a determinar algo de acuerdo a cómo se van presentando las pruebas en el juicio, porque en este momento lo que se tiene es la orden de allanamiento para que pasen al proceso de extinción de dominio, quedan inmovilizados, después del proceso se determina pues, y se liberan los fondos para que se puedan realizar todas las obras que ya anunció el presidente Bukele la semana pasada. A ver, uno de los temas, obviamente, esto es resultado, y hay que decirlo, del trabajo interinstitucional que han realizado las diferentes entidades, como la policía, la fiscalía y, por supuesto, el Ministerio de Seguridad. Pero hablemos sobre todo de esta inmovilización de 2.9 millones de dólares que forma parte de la deuda pública del Partido Arena para recuperar estos fondos que saqueó este partido. Correcto. ¿Por qué hay que recordarle a la población de dónde provienen esos fondos? La ley de partidos políticos y también el Código Electoral establecen que de acuerdo al número de votos que obtenga cada partido político en una elección, el Estado hará un aporte para sufragar parte de los gastos de estos partidos políticos. ¿Para qué se hace eso? Para tratar de que los partidos tengan un menor margen de corrupción. ¿Por qué? Porque con el aporte que dé el Estado, algunos de ellos pueden hacer una campaña o sus actividades iniciales de campaña y luego se le devuelven esos fondos a sus cuentas bancarias. Entonces ese es básicamente el mecanismo que se estableció para que el Estado pues protegiera un poco los mecanismos de transparencia de los partidos políticos. Entonces Arena había tenido cierta cantidad de votos en la elección pasada, el 28 de febrero, una elección histórica, y de resultado de ello, pues el monto que a ellos les correspondía como parte de la deuda política era por 2.9 millones de dólares. Yo vi que sacaron un comunicado el día de ayer diciendo que lo que nosotros queríamos era afectarlos y afectarlos con sus proveedores. Entonces yo le decía, no, nosotros no tenemos esa intención, pero además esa posición es sumamente hipócrita, porque Arena en el año 2001 jamás pensó en cómo estaba afectando a las víctimas del terremoto de 2001. Arena jamás pensó en que esa gente que lo había perdido todo, muchos de ellos perdieron parte de su familia en el terremoto del año 2001, nunca pensó cómo se las iba a ver, cómo iba a hacer para paliar, para conseguir una nueva casa, para buscar dónde alquilar o para conseguir alimentos. Entonces, ahora sí se les pretende afectar a ellos, pero cuando a ellos les correspondía velar por el bienestar de los salvadoreños, jamás pensaron en eso. Entonces, es una posición hipócrita. Es una posición hipócrita porque solo trata de jugar con la versión para desvirtuar la responsabilidad histórica que ellos tienen con el resarcimiento de esas víctimas, porque les compete a ellos. Y a pesar de que les compete a ellos, ha sido esta gestión gubernamental la que ha ido fehacientemente a buscar recuperar esos fondos. En el momento en que el fiscal general de la República nos envía a nosotros la solicitud de inmovilización, porque esto no sucedió el día viernes, es un proceso judicial respetando todas las garantías con una resolución del juez competente. Entonces, cuando nos envían a nosotros la solicitud, nosotros le respondemos al fiscal general
que no teníamos ningún inconveniente y que además estamos en la obligación de ley y que con mucho gusto le íbamos a proporcionar toda la ayuda necesaria para seguir protegiendo los fondos de los salvadoreños y recuperar todo lo que estos sinvergüenzas se robaron en el pasado. Y precisamente esto surgió, tal como lo dice el ministro, porque el juez ya había aceptado la extinción de dominio para recuperar estos 10 millones del fondo de Taiwán que fueron a parar, como dijimos, hemos dicho a lo largo de estas entrevistas, en el Partido Arena, y así lo dice también las investigaciones de la Fiscalía y los tribunales. Es decir, el fiscal ministro les hizo llegar un comunicado, sí, me imagino yo, o tal como dijo él, donde pedía que cualquier desembolso que se hiciera de deuda política les fueran básicamente bloqueado. Básicamente el fiscal en todos los procedimientos de tipo penal en la que hay utilización de fondos o lavado de dinero, blanqueo de activos, como este tipo de actividades que realizaba el Partido Arena, en ese sentido, él siempre envía comunicaciones directas al Ministerio de Hacienda porque es el encargado de monitorear algunas actividades a través de nuestra base tributaria. Él envía oficios para que se le proporcione información o en los casos en los que él tiene conocimiento que tienen una derogación del Fondo General de la República o hay fondos que el Ministerio de Hacienda los tiene como deuda, él, ya sea como proveedor de servicios o lo que sea, él está en la obligación de pedir que se inmovilicen porque está iniciando juicio de extinción de dominio. Entonces, eso es lo que él hizo, hacer su labor y por fin tratar de recuperar lo que estos señores se robaron en el pasado al pueblo salvadoreño. Ahora bien, ministro, estamos hablando de 2.9 millones de dólares en deuda política, además de algunos vehículos, se hablaba de 17 vehículos y 2 inmuebles. ¿Realmente esto es suficiente, ministro, para recuperar todo el dinero que se robaron? No, como lo decía el fiscal general de la República, al final estos bienes ascienden a un monto que no sobrepasa los 4 millones de dólares. Entonces, solo en este caso, el Partido Arena tiene una responsabilidad o una presunta responsabilidad por alrededor de 10 millones. Entonces, tenemos que también ir a buscar de qué otra forma también se pueden recuperar los restantes, no solo de los fondos donados por Taiwán, sino también todo lo demás que le desfalcaron al Estado durante sus administraciones. Así que habrá que seguir investigando porque tú has escuchado, Armando, en múltiples ocasiones, no solo una ni dos procesos judiciales en contra del Partido Arena. Básicamente se caracteriza por las múltiples denuncias, este partido se caracteriza por las múltiples denuncias que ha tenido sobre sus actos de corrupción. No hay que olvidar el saqueo público de la represa El Chaparral que inició con el Partido Arena, el saqueo público del Seguro Social, también muchas de los fondos FECEPE, por ejemplo. Entonces, y otros casos de corrupción, bueno, la partida secreta de Elías Antonio Saca, que guarda prisión en este momento, y el expresidente Saca ha sido muy claro en sus testimonios diciendo que no fue el único que echó mano a los fondos públicos, que había muchísimos más cómplices y que entregaba incluso sobresueldos a muchos de sus funcionarios. Así que hay que ir e investigar. Yo aplaudo la iniciativa de este día en la Asamblea Legislativa, entre otras muchas que ha tenido, pero que permiten ir a buscar esos fondos que desde otras instancias nosotros no podemos. Alguien me preguntaba en la entrevista de este día por la mañana en un programa televisivo si por qué desde Hacienda no investigábamos los fondos de los sobresueldos. Yo les decía, nosotros tenemos una caducidad de 5 años, yo ya no puedo ejercer la facultad fiscalizadora como Ministerio de Hacienda por el delito de evasión de impuestos. Entonces, la ley me da un límite, son de las cosas que hay que reformar, son de las cosas que la nueva Asamblea Legislativa debe cambiar para darle mayores herramientas de recaudación al Estado salvadoreño como tal. Por supuesto. Y no solo en este tema está involucrado el Partido Arena, sino también se habla de temas sobre sueldos y además se habla de temas vinculados a ONGs fachada, que de hecho ya la Fiscalía General de la República también se ha pronunciado al respecto y hay una comisión especial que están haciendo también sus indagaciones. Ministro, vamos a hablar precisamente de eso luego de esta primera pausa. Quédese con nosotros, ya venimos.
Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos conversando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Hemos hablado sobre esta movilización de 2.9 millones de dólares de la deuda política del Partido Arena para recuperar estos fondos que saquearon, provenientes, por supuesto, de Taiwán. Pero también estábamos hablando, ministro, antes de la pausa, de algunos casos también de corrupción donde se involucra al Partido Arena, entre ellos el tema de las ONG fachadas, pero se ha anunciado también la creación de una comisión para investigar el pago de sobresueldos, escuche bien, sobresueldos en gobiernos anteriores, donde también estaría implicado el Partido Arena. Es más, vamos a hacer contacto con el periodista Edgar Jurado. Él se encuentra en la Asamblea Legislativa y nos tiene detalles sobre este anuncio de esta creación de esta comisión para investigar el tema de los sobresueldos. Adelante, Edgar. Buenas noches. Buenas noches, Armando, y a nuestros amigos televidentes que continúan en sintonía de la entrevista de Noticiero El Salvador. Tal como tú lo indicas, el presidente de la nueva Asamblea, Ernesto Castro, presentó a la Comisión Política la propuesta de creación de la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores. El diputado presidente Ernesto Castro enfatizó ¿cuál será la función de esta comisión especial? Escuchemos. No importa quién sea, estén en esta asamblea o no estén en esta asamblea, serán llamados, se van a sentar y nos van a explicar y le van a explicar al pueblo salvadoreño qué es lo que sucedió y de qué se trataba y en concepto de qué y quién se lo daba y quién los autorizó y qué hicieron con ese dinero. Además, el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, dijo que mediante la investigación que emprenderá esta comisión especial, se busca contribuir a resarcir los daños ocasionados al erario público mediante la erogación adicional de remuneraciones para funcionarios. Lo que se busca es hacer justicia, serán los abogados los que determinen los lineamientos legales, el devolver el dinero que se han robado o el pagar impuestos, por lo menos el sincerarse de cómo fueron, porque está el que recibió, está el que entregó y está el que autorizó. Armando y amigos televidentes, la propuesta de creación de esta comisión especial para investigar la entrega de sobresueldos ingresará mañana a la sesión plenaria. Luego será analizada por la Comisión Política y se prevé, de acuerdo con lo expresado por el diputado presidente Ernesto Castro, que la próxima semana sea juramentada para iniciar su trabajo legislativo. Es la información que tengo para compartir esta hora en vivo desde la Asamblea Legislativa. Con esto retorno la señal hasta nuestros estudios principales. Gracias, estimado Edgar. Muy buenas noches y vamos a estar, por supuesto, pendientes mañana de lo que ocurra. Su primera reacción, ministro, más de 600 personas que podrían estar implicadas en el tema de sobresueldos emitidos por gobiernos anteriores y, por supuesto, algunos del Partido Arena. Sí, de hecho, algunos de ellos siguen siendo diputados y lo digo con toda claridad. Hay personas que han sido indiciadas, como Margarita Escobar, que ha sido indiciada en la recepción de sobresueldos y de hecho en algunas entrevistas televisivas ella misma decía, bueno, los salarios y este tipo de aportaciones
se asignaban de acuerdo a capacidad, pero bueno, si son de acuerdo a capacidad, ¿por qué no se establecían en ley de la República? O sea, nos parece sumamente extraño que si hay algo que se está haciendo y te lo están entregando a ti como profesional por tus capacidades, Armando, ¿por qué no debe hacerse bajo un mecanismo de legalidad? ¿Por qué no debe ponerse en la ley de salarios que acompaña el presupuesto general de la Nación todos los años? ¿Por qué se entregan fondos a discrecionalidad y sin ningún motivo aparente? Porque no había un trabajo extra que pudieran realizar. Y esto creo que lo saben todos los salvadoreños, es un secreto a voces. ¿Qué es lo que pasó? En el pasado nunca tuvieron la voluntad política para irlos a investigar. Yo he escuchado algunas voces, sobre todo en redes sociales, que me dicen, ministro, y usted siempre anda metido en investigando esas cosas y usted tiene que dedicarse a otras, dedíquese a arreglar esto, lo otro. Hombre, yo digo, si yo en mi caso soy el ministro de Hacienda, mi responsabilidad también, una de ellas es proteger los fondos de los salvadoreños. Y uno de los mandatos que recibí del presidente Bukele al inicio de mi gestión fue cuidar los fondos que le pertenecen a los salvadoreños, porque no son fondos del ministro de Hacienda, ni no son fondos de ningún político en particular. Son fondos que nos pertenecen a todos y deben regresar a la población. A mí me sorprende cómo algunos de ellos ahora se quejan y quejan porque vamos a entregar nuevamente un paquete de alimentario para también paliar un poco la crisis de inflación mundial que existe después de COVID-19. ¿Por qué se molestan? Porque los fondos ya no llegan a sus cuentas personales y ahora sí se le regresan al pueblo. Es que la naturaleza, Armando, de los fondos públicos es regresárselo a la población en obras, en servicios, en bienes. Y eso es lo que está haciendo la gestión del presidente Bukele. Entonces, evidentemente, a estos personeros lo que les molesta es que los fondos ahora sí vayan a parar a los verdaderos destinatarios, porque el verdadero destinatario de los fondos públicos debe ser siempre el pueblo salvadoreño, y ya no vaya a parar a cuentas de partidos políticos o a cuentas de funcionarios particulares que se aprovechaban de estos esquemas que la población desconocía en su momento y que ahora están saliendo a la luz y tendrán que responder ante la Asamblea Legislativa y también tendrán que responder ante la justicia salvadoreña por todo el desfalco que causaron. Bueno, y no solo estamos hablando de exfuncionarios, hablamos de exdiputados, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y exfiscales que estarían involucrados. Decía también en conferencia el presidente de la nueva Asamblea Legislativa que van a ser llamados a cada uno para que expliquen quién les otorgaba ese dinero adicional al salario que ellos en ese momento devengaban y externo a una planilla de pago, ministro. No, y básicamente es un modus operandi, Armando. Creo que todos sabemos, ahora estuvo en tribunales el exdiputado Sigifredo Ochoa Pérez, ex embajador de Honduras. Exacto. Y también miembro de Arena. Ahora creo que también estuvo en los juzgados el ex ministro de Justicia y Seguridad, o el ex ministro de Justicia de aquel entonces, porque solo así se llamaba el ministerio, René Figueroa, también prominente miembro del gabinete del partido Arena y miembro del partido. Norman Quijano sigue preso. En el caso de Ernesto Mason, está en este momento guardando prisión por malversar fondos públicos y no enterar las retenciones que le realizaba a los empleados de su empresa y a los empleados de la alcaldía de San Salvador. En el caso de Norman Quijano, él sigue prófugo, ministro. Él sigue prófugo, correcto. Sigue prófugo de la justicia, sigue atendiendo asuntos personales en Honduras. Difícilmente le iban a dar una consultoría, no sé, tal vez en esquemas de negociación, tal vez le iban a dar una consultoría. Así que mejor se nos fue, no como Mauricio Funes, que se fue a Nicaragua a hacer consultoría, sino que se fue a atender asuntos personales a Honduras como tal. Y que no nos sorprenda que de repente declare que ya no va a regresar al país porque tiene miedo del sistema de justicia salvadoreño. Entonces, de verdad, Armando, y de verdad para todos los amigos que nos ven y amigas que nos ven a esta hora de la noche, en el caso del partido Arena, el saqueo de fondos públicos parece que es un modus operandi y que era parte de los esquemas de financiamiento del mismo partido. ¿Por qué? Porque pasan solo en tribunales. Si no fuera así, entonces ellos habían encontrado la forma de saquear fondos públicos, trasladarlos a cuentas personales o a cuenta del partido político y después con eso ir a hacer campaña, beneficiarse personalmente o beneficiar patrimonialmente al partido como tal. A ver, ministro, ¿será que luego de este anuncio de la Comisión para investigar el tema de sobresueldos de gobiernos anteriores probablemente exista más de alguno que se vaya del país, algún exfuncionario y diga que lo están siguiendo o está siendo perseguido políticamente? Yo espero que no. Yo espero que sean valientes, que enfrenten la justicia, que le den la cara al pueblo salvadoreño, que le expliquen
¿Cómo hacían para asignarse esos fondos y cuál es el modus operandi? Que también hablen de todos los que estaban implicados. Entonces, el pueblo salvadoreño ya no confía en aquellos falsos pedidos de perdón. Yo he visto al presidente de Arena, Eric Salguero, pedir perdón no menos de 3 veces. Y sobre todo en las campañas políticas, durante las campañas políticas dicen, le pedimos perdón por el pasado, pero no regresan los fondos. Entonces, ahora sí. Como dice un viejo eslogan de una fundación salvadoreña, dice, tu lástima no ayuda, tu donación sí, pero en este caso sería, sus pedidos de perdón no ayudan. Que le regresen los fondos públicos que le robaron a los salvadoreños, eso sí nos ayuda. ¿Para qué? Para seguir entregando computadoras, para seguir renovando el sistema hospitalario, para seguir manteniendo 100% abastecidos nuestros medicamentos, cosas que no sucedían durante sus administraciones, para seguir implementando las medidas necesarias para reactivar nuestra economía, para seguir ayudando también a el ritmo de vacunación tan bueno que tenemos en este momento, para seguir también invirtiendo en obras de infraestructura como el bypass Camino a Sur City, como el bypass Gerardo Barrios en San Miguel, como el periférico Claudia Lars, el paso a desnivel de Comalapa, para continuar con este tipo de estrategias que le están haciendo mucho bien al país y que están saldando por fin, Armando, toda la deuda histórica que estos partidos políticos que se dedicaban a saquear los fondos de los salvadoreños nos heredaron. Y por eso ahora tenemos mayores problemas para pues apuntalar las estrategias del gobierno, pero lo estamos haciendo bien. Creemos que nos hace falta mucho por hacer todavía en el país. Claro, hay muchas necesidades que no hemos logrado cubrir, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y sobre todo la población salvadoreña ahora puede ver que tiene un gobierno que no lo abandona. En plena crisis por COVID-19, transferencias bancarias de $300 a todos los salvadoreños. También entrega de paquetes alimenticios. Ahora en la crisis inflacionaria post-COVID-19, incremento al salario mínimo, financiamiento a las micro y pequeñas empresas y además de eso, entrega de paquetes alimentarios a la población. Creo que la población está viendo en este momento que sí están llegando. Los fondos que ellos pagan a través de sus impuestos están regresando en obras y beneficios sociales hasta sus familias, hasta sus hijos. La inversión en primera infancia que nosotros estamos haciendo, Armando, es histórica y ejemplar. El modelo de mi nueva escuela, que primero Dios, mañana va a pasar al pleno legislativo la operación como tal. El modelo de mi primera escuela quiere ser replicado no solo por República Dominicana y otros países de Latinoamérica, sino otros países amigos que han visto a bien esta estrategia. El plan control territorial que tan buenos resultados nos ha dado en materia de seguridad. Entonces, nosotros sabemos que necesitamos seguir avanzando. Y para eso necesitamos no solo ir a perseguir la evasión fiscal de este momento, sino también recuperar los fondos públicos que se robaron en el pasado. Claro, y la Asamblea Legislativa no solo está indagando el tema de sobresueldos, sino ya ha montado una comisión especial que investiga la entrega de fondos, si ustedes se acuerdan, a las ONG Fachada, donde se habla de $270 millones que habrían sido entregados de parte de fondos públicos a estas ONGs y algunas implicadas con algunos nombres de exfuncionarios, exdiputados del Partido Arena o algún familiar, y obviamente también donde el Ministerio de Hacienda ha tenido un rol sumamente importante en esta comisión. Quizás conocer algún avance importante que se tenga dentro del trabajo desde Hacienda. Nosotros hemos proporcionado, Armando, toda la información que la Comisión Antifachada nos ha requerido. Vimos como en los días recientes el ex jefe de asesores, Alejandro Solano, que estaba directamente vinculado, según sus palabras, según las palabras del señor Solano, que está directamente vinculado con Javier Simán, presidente de la ANET. Entonces, él decía que él no se acordaba de que había revisado dictámenes. Entonces, por eso es importante que todos aquellos que recibieron o que están implicados en la operación vayan y declaren. ¿Por qué? Porque en la misma comisión la diputada Alexia Rivas le decía, nos ha mentido en reiteradas ocasiones y le mostraba, mire, aquí está su firma en los informes que usted enviaba a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Aquí dice que usted estaba revisando los dictámenes de la Comisión de Hacienda y no solo los de la Comisión de Hacienda, sino de todas las otras comisiones de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cómo es posible, le decía, que usted venga y trate de mentirnos a nosotros cuando hay pruebas documentales
de que usted estaba enterado del esquema mediante el cual se asignaban fondos. Entonces, lo mejor para todos aquellos implicados que son llamados a declarar es decir la verdad y decir si recibían la orden directa de algún funcionario o algún miembro de estos partidos del pasado para asignar estos fondos. Entonces, nosotros hemos preparado y hemos entregado a la comisión toda la información que se nos ha solicitado. Ellos van a hacer un par de anuncios en los próximos días y de verdad, Armando, cuando uno revisa la información, yo no la puedo divulgar porque evidentemente es información que está confidencial en este momento porque está el proceso de investigación, pero cuando tú revisas los nombres y los apellidos de las personas que aparecen ahí, que se nos han vendido durante muchísimos y muchísimos años como personas honorables y respetables de la sociedad salvadoreña, te das cuenta que iban hasta por el último centavo que podían expoliar de fondos públicos. ¿Por qué? Porque habían de verdad unas transferencias totalmente, yo te lo digo, o sea, que no valen la pena el riesgo que ellos corrían. O sea, eran montos sumamente pequeños, pero que al final, en el acumulado, hacían un monto bastante grande y no importa al final el monto, porque hay que recordar que esos fondos no les pertenecían a ellos y se los estaban robando. Habían ONG vinculadas directamente, miembros de juntas directivas que eran diputados en ese momento y que habían estado en esas ONGs y que desde ahí transferían fondos, desde la Asamblea Legislativa hasta la ONG que hasta hacía unos días habían ocupado como miembros de junta directiva. Así que de verdad es indignante lo que se ha encontrado, pero serán los anuncios respectivos y será la Fiscalía General de la República también quien proceda. Además de eso, Armando, hay que recordarle también a la población que no es esta solo la única investigación que está en curso. También sigue investigación las plazas fantasmas. El mismo sindicato de la Asamblea Legislativa denunciaba que prácticamente la mitad de la planilla de la Asamblea Legislativa eran plazas fantasmas, alrededor de 1.200 plazas fantasmas, con lo cual nosotros calculamos desde el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a las transferencias que les hemos realizado, que probablemente le defalcaron al Estado salvadoreño alrededor de 75 millones en 3 años. 75 millones en 3 años. ¿Cuántas escuelas no hubiéramos podido renovar con eso? ¿Cuántas escuelas no hubiéramos podido equipar con eso? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántos hospitales, carreteras hubiéramos construido? No tendríamos necesidad de estar recorriendo a cada rato a buscar operaciones con los multilaterales y buscando las mejores opciones de financiamiento, porque esos fondos ya estuvieran ahí. Y además de eso, si tomamos en cuenta también cuántas obras durante su gobierno se quedaron parados, el caso de la Diego de Holguín. Eso no hay que olvidarlo, el caso del hospital de maternidad o el hospital de la mujer. ¿Tú recuerdas? También estuvo envuelto en un escándalo por corrupción. Hay un español que está prófugo de la justicia también por la construcción del Hospital San Pedro en Usulután y todavía sigue pendiente el juicio. Y así, de verdad, en los gobiernos tanto de Arena como del FMLN, tú encuentras los desfalcos públicos y no te alcanzan, los dedos sí, ni de los pies, y para contar cuántos escándalos de corrupción tuvieron estos señores en la administración. Y ahora se dan el lujo de autodenominarse la esquina de la dignidad. O sea, a mí me da mucha risa cuando hacen ese tipo de aseveraciones. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben cuánto saquearon al país y lo saben muy bien, pero no tienen vergüenza de darle la cara al pueblo salvadoreño. Por supuesto. Ministro, vamos a hacer otra pausa. Al regresar seguimos hablando también de otros temas. Vamos a conversar sobre el salario mínimo, que ya el Consejo Nacional del Salario Mínimo lo aprobó, este aumento histórico del 20% del salario mínimo. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos conversando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Estamos hablando obviamente de todos estos temas de coyuntura y que también tiene que ver con fondos públicos. Pero hablemos sobre estas buenas noticias que ha dado a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele, y es precisamente este incremento histórico del 20% al salario mínimo. Es más, el viernes pasado el Consejo Nacional de Salario Mínimo aprobó este aumento del 20% y
lastimosamente no fue acompañado por la ANEP, la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ministro. Pues claro, ¿cómo la iba a acompañar si su presidente en el pasado ha propuesto incrementar 11 centavos al mes, Armando? O sea, no al día, ¿verdad? O sea, cualquiera se podría confundir. Bueno, en 30 días, pues, podría tener alrededor de $3 adicionales, ¿verdad? Pero no propuso incrementar 11 centavos al día, 11 centavos a la semana. Era 11 centavos al mes. Y yo digo, bueno, ¿y esta persona en qué burbuja vive? ¿Cómo cree que un empleado puede sentir que se le están mejorando sus condiciones de vida con 11 centavos al mes? Al final de un año, tendrá alrededor de 10, 11 dólares entregados. O sea, con 12, 13 dólares que le entregues a un trabajador, no está mejorando sus condiciones de vida. ¿Cómo mejorar sus condiciones de vida? Un incremento sustancial de un 20%. ¿Por qué? Porque el presidente también piensa en nuestro pueblo, pero hay gente que solo está interesada en aquello que le beneficia. Y evidentemente la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que cada vez representa a menos empresarios, todavía yo te puedo decir que hay un par de empresarios que siguen agremiados a esa asociación y que pues no están de acuerdo con cómo se está gestionando, pero cada vez esa gremial representa a menos empresarios salvadoreños. ¿Por qué? Porque sus últimas acciones son eminentemente políticas encaminadas a posicionar a una persona que tiene pretensiones electorales y que las ha tenido desde siempre. Entonces, el presidente Bukele muy sabiamente hace algunos días anunció que no iba a sentarse más ni que iba a reconocer a esta persona como un puente de comunicación. Pero con los empresarios seguimos hablando. Es más, no me lo estás preguntando, Armando, pero hace más o menos una hora estaba hablando con uno de las gremiales empresariales de este país. Estábamos hablando acerca de varios temas hacendarios que como Estado tengo la responsabilidad también de hablar con ellos porque son una parte importante de nuestra sociedad. Nuestro problema no es con los empresarios. Entonces, pero sí tenemos evidentemente diferencia de opiniones con los malos empresarios que quieren ver sumidos a los empleados siempre en una pobreza extrema que no les permita mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, el no acompañamiento de la ANEP para la votación por el salario mínimo es lógico, si es parte de su idiosincrasia. Es parte también de sus estrategias, abaratar lo más posible la mano de obra para incrementar las ganancias de sus empresas. Entonces no podemos permitir que un sistema desigual como el que vive El Salvador en materia de oportunidades económicas se siga perpetuando. La población eligió al presidente Bukele para cambiar esas cosas y se ha cambiado a través del incremento al salario mínimo en un 20% histórico. Jamás habíamos tenido un incremento al salario mínimo de un 20% en este país. Y creo que América Latina serán muy pocos los casos en los que tú podrás encontrar que haya un porcentaje de incremento como este. Pero ¿qué es lo interesante acá? Porque tú podrías quedarte con la iniciativa solo del salario mínimo y los micro, pequeños y medianos empresarios, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a ver afectados en el cortísimo plazo y tendrán que trasladar el precio a los productos o a los servicios que le brinden al consumidor como tal. Entonces, al final arreglas un problema, pero abres otro flanco donde sigues afectando económicamente a la población. Entonces, nosotros decidimos, y evidentemente con la venia y con la iniciativa fuerte del presidente de la República, y dice, bueno, vamos a financiar durante un año, porque no vamos a abandonar a nuestros empresarios. Claro, tampoco es que estemos abandonando al gran empresario, pero el gran empresario tiene capacidades que no tienen los micro, pequeños y medianos. Entonces hay que salir a apuntalar que es el mayor universo de nosotros en materia empresarial. Cerca de más de un 90% de las empresas que nosotros tenemos en el país están en ese rubro, en ese sector que no sobrepasa los 100 empleados. Entonces salimos a financiar a través de un fondeo del FIRA Empresa adicional por 100 millones para otorgarles un subsidio de aquí hasta, es decir, desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio del próximo año, lo cual será entregado en cuotas y de acuerdo a la documentación de respaldo que ellos vayan entregando de cuántos empleados les han hecho el incremento del salario mínimo. Entonces, tú decís, bueno, ya hicieron algo, pero no nos bastó con eso. O sea, ya habíamos cubierto dos flancos. Es el flanco del incremento al trabajador como tal, para que tenga mayor poder adquisitivo, la parte de las micro, medianas y pequeñas empresas para que no se vieran afectadas y sintieran un alivio por lo menos durante un año,
Y nos quedaba un flanco más, que es también el posible acaparamiento de algunos malos empresarios, que siempre hay, cada vez son menos en nuestro país, pero siempre los vas a encontrar y hay que ir a corregirles. Entonces dijimos, bueno, para que estas personas no estén acaparando productos porque sienten que de una u otra forma, si no es ahora, en 2 semanas lo van a vender porque la gente lo va a ir a comprar porque tiene necesidad de comer, vamos a empezar a entregar paquetes alimentarios. 2.1 millones de paquetes alimentarios entregados hasta la puerta de cada hogar salvadoreño. ¿Qué recibían en el pasado, Armando? ¿Qué recibíamos como salvadoreños de nuestros fondos que siempre pagábamos a través de nuestros impuestos? Noticias sobre saqueos públicos, noticias sobre cómo le entregaban dinero a las pandillas que salían del erario público porque no salían de otro lado. Los partidos políticos pueden decir que en el pasado que los mismos fondos que les entregaban los pandilleros eran de sus cuentas, pero las cuentas estaban llenas de dinero de la deuda política, porque de ahí provenían muchos fondos. Entonces, al final, siempre le estaban entregando dinero a los pandilleros a cambio de votos de los fondos públicos. Y en este caso, ahora se lo estamos entregando, los fondos públicos que le pertenecen, hasta la puerta de la casa de cada hogar salvadoreño. Además de eso, la Defensoría del Consumidor desplegó un procedimiento sin precedentes para verificar que nadie esté incrementando precios sin una razón. Entonces, ¿para qué? Para asegurar, como te dije, que no exista acaparamiento de productos y que eso pueda inflar más el precio de algunos productos. De hecho, hace un poco, ministro, el presidente de la República, Nayib Bukele, hablaba precisamente sobre esta entrega de paquetes a través de su red social Twitter, y esto es lo que informa al pueblo salvadoreño. Los paquetes PES ayudarán a las familias salvadoreñas a mitigar un poco los costos de la inflación mundial generada por la emisión de nuevo dinero. Además, al introducir, dice el presidente, 63 millones de libras de alimentos, 45 días, bajará la demanda local, lo que podría bajar un poco los precios. Es lo que dice el presidente de la República y coloca el siguiente video explicando un poco sobre este anuncio que da el presidente de la República. Solo me indica producción si lo tenemos listo para poderlo ver. En todo caso, yo estaría consultándole su primera reacción al respecto, ministro. Bueno, Armando, yo creo que todo aquel que no ha tenido o que no ha pasado una situación en la que no puede alimentar a su familia o que tiene algunos inconvenientes, jamás podría entender por qué es tan necesario en nuestro país. Seguimos teniendo mucha gente que sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza extrema. Es la realidad con la que hemos encontrado este país. No podemos cambiar 200 años de historia, de exclusión y de desigualdad en 2 años de gobierno, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Entonces, solo aquel que no ha sentido la necesidad en su familia de un día no poder alimentar, no sabe cuánto alivia la situación económica de nuestra población esta entrega de paquetes. Hace unos días yo platicaba con un economista y me decía, mira, es que tienen que ser responsables con los fondos públicos, no los pueden andar regalando, no se los pueden andar entregando a la gente en donaciones de paquetes alimentarios. Y le decía, bueno, mira, yo la verdad no te entiendo mucho qué me estás tratando de decir. Me dijo que sea responsable con las finanzas públicas. Y le digo yo, pero mira, ¿y qué mayor signo de responsabilidad que lo que ellos me entregan, nosotros se lo regresamos? Que no se supone que para eso era la recaudación tributaria, pues. Que no se supone que para eso es la política fiscal del Estado, que apuntala aquellas necesidades que las familias no pueden tener. O sea, la actividad del Estado se basa en la creación de bienes públicos, Armando. Parques de calidad, carreteras de calidad, seguridad de calidad, escuelas de calidad, hospitales de calidad. ¿Por qué? Porque individualmente tú no puedes ir a pagar una cuenta de hospital, por ejemplo, de $5,000 de la noche a la mañana, porque no tienes esa cantidad. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una colecta, básicamente así son los fondos públicos, una colecta entre todos. Y cuando a ti te toca usarlo, vas y el sistema de salud público no te cobra nada, pero evidentemente eroga fondos. Claro. Tu tratamiento se cubre con fondos estatales. Luego no lo vas a pasar usando varios tiempos, entonces me toca usarlo a mí. Eso se llama principio de solidaridad colectiva. Y por eso las sociedades nórdicas, por ejemplo, son un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque tienen un alto grado de solidaridad.
pagan sus impuestos a tiempo, exigen servicios de calidad y sobre todo también le reclaman a los malos políticos que se roban los fondos públicos. A mí me sorprende cómo la gente de Arena ahora se hacen los indignados. Hombre, si esos fondos nos pertenecían a todos y deben de regresar a las arcas estatales para que podamos distribuir en la población las soluciones que la población está terminando. Entonces, este gobierno está realizando una gestión pública de los fondos que estamos captando a través de los impuestos progresiva, porque estamos regresando por fin lo que realmente le pertenece al pueblo salvadoreño. Claro, a través de obras, ¿verdad? No vamos a poder regresar siempre transferencias monetarias, pero sí regresamos puentes, regresamos calles, regresamos un buen sistema de salud, estamos entregando computadoras. Todo esto solo se logra en la medida que tomamos conciencia de que estos actos del pasado no pueden repetirse y hay que ir a castigarlos. Por supuesto, y es la visión del presidente Bukele también apoyar con el PES y toda esta estrategia de incremento del salario mínimo a la población. Quiero que veamos el video que publicó hace un par de segundos el presidente de la República, Nayib Bukele, relacionado a la entrega del PES. Interesante. 30 libras de producto, alrededor de $40. Sí, Armando. ¿Y cómo se logra esto? Como te digo, al final tú eliges tus prioridades. ¿Cuáles eran las prioridades de los gobiernos anteriores? No perseguir la evasión fiscal. Y así como te van a alcanzar para los programas sociales y para los programas de gobierno. Jamás vas a tener los fondos suficientes. Luego de eso, los intereses que siempre prevalecieron fueron los de la gran empresa y de los grupos de poder que de verdad ellos ya tienen formas de salir adelante. Entonces, una de las otras funciones subsidiarias que tiene el tema tributario en todos los países del mundo es también servir de equilibrador de la riqueza en un país para que no exista tanta desigualdad. Entonces, se le dan oportunidades, por eso es que existe el salario mínimo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú no regulas el salario mínimo, hay países europeos donde no hay salario mínimo. Sí. No existe una regulación de salario mínimo. Y lastimosamente, ministro, hay algunos medios de comunicación que insisten en colocar el salario mínimo como una estrategia negativa. Es decir, y existe esa mezquindad. De hecho, quiero colocar el siguiente tuit del presidente de la República donde precisamente reacciona a uno de estos medios de comunicación donde dicen que aún con el aumento del 20% del salario mínimo no es suficiente para cubrir los costos de la canasta básica. Pero dice el presidente, si con el 20% de aumento es insuficiente, imagínense subir 11 centavos, como pretendía el actual presidente de la ANEP. Me alegra que ya estén aceptando la necesidad de subirlo. Ahora saquen el cálculo, si no lo subiéramos, dice el presidente. Sí, justamente porque este periódico que es adverso, y que ya creo que todos los salvadoreños lo saben, porque la gestión del presidente Bukele viene siendo atacada desde que era alcalde de Nuevo Cuscatlán, básicamente. Desde Nuevo Cuscatlán, después en San Salvador y ahora como presidente de la República. ¿Qué es lo que les molesta? Que no está atado a los viejos intereses de los funcionarios que se elegían en el pasado. Eso es lo que realmente les molesta, que ya no pueden controlar las decisiones del gobierno y que su equipo o su grupo de amigos ya no tienen acceso a los negocios que tenían con el gobierno en el pasado y a los privilegios que tenían, donde no se les perseguía la evasión fiscal, donde no se les hacía llegar a los tribunales, donde podrían sobornar a cualquier funcionario que se les pusiera por enfrente. Eso es lo que extrañan realmente. Entonces, ellos van a salir a despotricar por esa razón y además porque jamás van a entender, Armando, jamás van a entender qué es sobrevivir con un salario mínimo en nuestra población.
Nosotros entendemos que nuestra prioridad como gobernantes debe ser la población salvadoreña, pero sobre todo aquellos que están más desprotegidos, porque a ellos hay que darles un poquito, no de justicia, sino de equidad, ayudarle a que las oportunidades que tengan, pues si bien es cierto, nacen en condiciones distintas, pero que tengan mayores oportunidades. Así que, evidentemente, como lo dice el presidente de la República, no es suficiente, pero es un gran paso. Entonces, y él dice, ¿no sería peor al final no incrementarlo? Si ellos mismos están diciendo que es insuficiente para cubrir los costos de la canasta básica, que de hecho nuestra canasta salvadoreña es bien básica para la canasta básica que tienen otros países, o sea, valga la redundancia, pues, o sea, lo digo con un poco de sarcasmo porque sí, realmente es básico lo que necesita un ser humano para sobrevivir, los productos que están incluidos. Entonces, pero te decía, en países europeos, no existe regulación del salario mínimo. ¿Por qué? Porque todos los empresarios entienden que en la medida que mejoran las condiciones de sus empleados, están mejorando las condiciones del mercado y ellos mismos se resultan beneficiados, porque los empleados con un buen salario podrán tener mayor poder adquisitivo, comprar más productos o más servicios y evidentemente ¿quién va a vender esos productos o servicios si no son los mismos empresarios que habrán incrementado el salario? Entonces, la economía... Yo siempre lo digo, la economía es una rueda, Depende tú cómo la quieres gestionar. Lo puedes gestionar como un círculo vicioso, como lo hicieron en el pasado, o como un círculo virtuoso, apuntalando estrategias, pero siempre teniendo como prioridad la población. A ver, ministro, estamos a punto de despedir, ya son las 8 de la noche con 57 minutos, pero sabemos que una de sus gestiones y por supuesto la visión del presidente Nayib Bukele es recuperar el dinero robado, pero también entrar de lleno al tema de la evasión fiscal. Hoy vimos, por ejemplo, el lanzamiento del programa de Inspectores Fiscales Sin Frontera para el combate de la evasión fiscal. Rápidamente, ¿en qué consiste y cómo va a venir a amortiguar la estrategia que usted ya está realizando? Este es un programa que venimos gestionando casi que desde el inicio de mi mandato, incluso como viceministro empezamos las gestiones. Es un programa sumamente interesante, lo vamos a hacer en conjunto con la Agencia Tributaria Española. La Agencia Tributaria Española es un referente a nivel mundial. Si tú lo recuerdas recientemente, a un equipo de España muy famoso a nivel mundial, a su técnico lo recibieron con un aviso de que les debía de la última vez que estuvo trabajando en España y que tenía que pagar sus cuentas. Y asimismo hemos visto a varios futbolistas muy famosos también que han estado o que han sido citados a la agencia tributaria para que declaren todos sus impuestos. Es decir, hay justicia tributaria. Entonces, nosotros nos queremos equiparar y aprender de los mejores. Así que firmamos esta vez un convenio a través de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, miembro del G20 o un brazo del G20 para cooperar con países más pobres. Y además de eso lo firmamos también con el PNUD, es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la contraparte va a ser la Agencia Tributaria Española. Dos que auspician y una contraparte anfitrión que nos va a compartir sus mejores prácticas para ir a combatir la evasión fiscal. Hay varios capítulos dentro del convenio, está el tema de precios de transferencia, nos van a ayudar a tener una mejor legislación y también nos van a ayudar a buscar los mecanismos necesarios para regularlo de manera adecuada. Nos van a ayudar con la fiscalidad internacional, que eso es algo que no se ha tocado nunca acá en el país. Nos van a ayudar también con la tributación de no residentes. Hay mucha gente que utiliza extranjeros para venir a hacer actividades comerciales en El Salvador y como no están domiciliados en El Salvador no hay cómo cobrarle los tributos. Entonces nos van a ayudar también con esos mecanismos. Y por último nos van a ayudar con esta parte que es bastante interesante, que es evasión a través de paraísos fiscales. Entonces vamos a aprovechar todas esas capacidades que ellos ya tienen para seguir combatiendo la evasión fiscal en El Salvador y continuar con nuestro plan antievasión que hasta el momento ha recuperado más de 350 millones de dólares que no hubieran ido a parar a las arcas estatales si este programa no existiera como tal. Por supuesto, y el dinero obviamente que llega a los salvadoreños a través de programas y diferentes iniciativas. 9 en punto, ministro. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Armando. Nuevamente, siempre se nos quedan temas por conversar. Hay muchísimos temas que conversar en materia hacendaria, pero pues con mucho gusto te acompaño otro día que tú me invites a hablar sobre temas hacendarios e informar
a nuestros buenos amigos que siempre sintonizan la entrevista del Noticiero El Salvador. Siempre bueno verle. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer, hoy sí finalizamos el programa. Buenas noches, descansen y nos vemos y escuchamos mañana, cuando sea martes 6 de julio del 2021. Descansen.